Ética y psicoanálisis por Erich Fromm. 11. 3. La naturaleza humana y el carácter. 2. La personalidad. B. El carácter. 3. La orientación productiva. Inciso A. Características generales. Desde los tiempos de la literatura clásica y medieval hasta las postrimerías del siglo XIX, se hicieron grandes esfuerzos para describir la visión de cómo deben ser el hombre bueno y la sociedad buena. Tales ideas fueron expresadas tanto en forma de tratados filosóficos o teológicos como en forma de utopías. El siglo XX se distingue por la ausencia de tales visiones. Se pone mayor énfasis en el análisis crítico del hombre y de la sociedad, en el cual las visiones positivas acerca de lo que el hombre debe ser se encuentran solo implícitas. Aunque no hay duda de que esta crítica es de suma importancia y es condición para cualquier progreso de la sociedad, la ausencia de visiones que bosquejan al hombre mejor y una mejor sociedad ha tenido el efecto de paralizar la fe del hombre en sí mismo y en su futuro, lo cual es al mismo tiempo el resultado de tal parálisis. La psicología contemporánea y particularmente el psicoanálisis no son excepciones en lo que a esto se respecta. Freud y sus partidarios nos han dado un espléndido análisis del carácter neurótico. Su descripción clínica del carácter improductivo, el carácter pregenital, en la terminología de Freud, es exhaustiva y certera, haciendo caso omiso del hecho de que los conceptos teóricos que emplearon requieren una revisión. Pero el carácter de la personalidad normal, madura y sana, ha sido apenas considerado. Este carácter, llamado por Freud el carácter genital, ha permanecido como un concepto vago y abstracto. Freud lo definió como la estructura de carácter de una persona en la cual la libido oral y anal han perdido su posición de predominio y su función bajo la supremacía de la sexualidad genital, cuyo fin es la unión sexual con un miembro del sexo opuesto. La descripción del carácter genital no va más allá del acerto de qué es la estructura del carácter de un individuo que es capaz de funcionar bien sexual y socialmente. Al ocuparme del carácter productivo, aventuraré ir más allá del análisis crítico e investigaré la naturaleza del carácter plenamente desarrollado, que es la meta del desarrollo humano y simultáneamente el ideal de la ética humanista. Puede servir como un acercamiento preliminar al concepto de la orientación productiva el establecer su conexión con el concepto freudiano del carácter genital. En verdad, si no se emplea el término de Freud literalmente, dentro de su teoría de la libido, sino simbólicamente, este denota muy acertadamente el significado de productividad, puesto que la etapa de la madurez sexual es aquella en la cual el hombre tiene la capacidad de producción natural. Por la unión del espermatozoide con el óvulo se produce una nueva vida. Mientras este tipo de producción es común al hombre y al animal, la capacidad para la producción material es algo específico del hombre. El hombre no es solamente un animal racional y social, puede ser definido también como un animal productivo, capaz de transformar las materias que se encuentran al alcance de su mano empleando su razón e imaginación. No solamente puede producir, debe producir si quiere vivir. La producción material, sin embargo, es solo el símbolo más frecuente de la productividad como un aspecto del carácter. La orientación productiva de la personalidad se refiere a una actitud fundamental, a un modo de relacionarse en todos los campos de la experiencia humana. Incluye las respuestas mentales, emocionales y sensoriales hacia otros, hacia uno mismo y hacia las cosas. Productividad es la capacidad del hombre para ampliar sus fuerzas y realizar sus potencialidades congénitas. Si decimos que él debe emplear sus fuerzas, implicamos que debe ser libre y no dependiente de alguien que controle sus poderes. Implicamos, además, que es guiado por la razón, puesto que únicamente puede hacer uso de sus poderes si sabe lo que son, cómo usarlos y para qué usarlos. Productividad significa que se experimenta a sí mismo como la personificación de sus poderes y como su actor, que se siente uno con sus facultades y al mismo tiempo que éstas no están enmascaradas y enajenadas de él. A fin de evitar el equívoco a que conduce el término productividad, juzgo apropiado analizar brevemente aquello que el término no significa. Generalmente la palabra productividad se asocia a creatividad,
particularmente a creatividad artística. El verdadero artista es ciertamente el más convincente representante de la productividad, pero no todos los artistas son productivos. Una pintura convencional, por ejemplo, puede mostrar nada más la habilidad técnica para reproducir de modo fotográfico el parecido de una persona sobre un lienzo. Pero una persona puede experimentar, ver, sentir y pensar productivamente sin tener el don de crear algo visible o comunicable. La productividad es una actitud de la cual es capaz todo ser humano, a menos que esté mental o emocionalmente impedido. El término productivo es también susceptible de ser confundido con activo y productividad con actividad. Si bien los dos términos pueden ser sinónimos, por ejemplo, en el concepto de actividad de Aristóteles, actividad en el uso moderno indica frecuentemente lo opuesto a productividad. La actividad se define comúnmente como la conducta que origina un cambio en una situación existente por medio de un gasto de energía. En contraste, suele describirse a una persona como pasiva si es incapaz de cambiar una situación dada o de influir en ella, siendo, en cambio, influida o manejada por fuerzas externas. Este concepto de actividad solo toma en cuenta el gasto de energía y el cambio ocasionado por él. No establece distinción entre las condiciones psíquicas subyacentes que gobiernan las actividades. Un ejemplo, aunque extremo, de actividad improductiva es la actividad de una persona que se halla bajo hipnosis. La persona que se encuentra en un profundo trance hipnótico puede tener los ojos abiertos, caminar, hablar y hacer algo. Ella actúa. Podría aplicarse a este modo de actuar la definición general de actividad, puesto que gasta energía y produce cambios. Pero si consideramos el carácter particular y la calidad de esta actividad, encontramos que en realidad el actor no lo es la persona hipnotizada, sino el hipnotizador, quien por medio de sus sugestiones actúa a través de esta. Si bien el trance hipnótico es un estado artificial, es un ejemplo extremo pero característico de una situación en la cual una persona puede ser activa y sin embargo no ser el verdadero actor, siendo su actividad el resultado de fuerzas fuera de su control. Un tipo común de actividad improductiva es la reacción frente a la ansiedad, ya sea aguda o crónica, consciente o inconsciente, y que está frecuentemente en la raíz de las preocupaciones del hombre actual. Diferente de la actividad motivada por la ansiedad, aunque a menudo está asociada a ella, es el tipo de actividad basado en la sumisión o dependencia de una autoridad. La autoridad puede ser temida, admirada o amada. Habitualmente las tres cosas se encuentran mezcladas, pero la causa de la actividad es el mandato de la autoridad, tanto en su aspecto formal como en su contenido. La persona actúa porque la autoridad lo quiere y hace lo que la autoridad quiere que haga. Esta clase de actividad es usual en el carácter autoritario. Actividad significa para él actuar en nombre de algo superior a su propio yo. Puede actuar en nombre de Dios, del pasado o del deber, pero nunca en su propio nombre. El carácter autoritario recibe el impulso para actuar de un poder superior indiscutible e insustituible y es, por consiguiente, incapaz de seguir los impulsos espontáneos que emanan de su propio interior. Semejante a la actividad emanada de la sumisión es la actividad del autómata. Aquí no encontramos una dependencia de una autoridad visible, sino más bien de una autoridad anónima, tal como la que representan la opinión pública, las normas sociales, el sentido común o la ciencia. La persona siente o hace lo que supone que debe sentir o hacer. Su actividad carece de espontaneidad en el sentido de que no se origina en la propia experiencia mental o emocional, sino en una fuente exterior. Las pasiones irracionales se encuentran entre las fuentes más poderosas de la actividad. La persona que es impulsada por la avaricia, el masoquismo, la envidia, los celos o cualquier otra forma de avidez es obligada a actuar. Sin embargo, sus acciones no son ni libres ni racionales, sino opuestas a la razón y a sus intereses como ser humano. Una persona así obsesionada se repite constantemente, tornándose cada vez más inflexible, más y más estereotipada. Es una persona activa, mas no productiva. Aunque la fuente de esas actividades es irracional y las personas actuantes no son ni libres ni racionales, pueden, no obstante, producir importantes resultados prácticos que con frecuencia conducen al éxito material.
Con el concepto de productividad no nos referimos a la actividad que necesariamente produce resultados prácticos, sino a una actitud, a un modo de reacción y de orientación hacia el mundo y hacia sí mismo en el proceso de vivir. Lo que nos interesa es el carácter del hombre, no su éxito. La productividad es la realización de las potencialidades del hombre que le son característicos, el uso de sus poderes. Pero, ¿qué es poder? Es un tanto irónico que esta palabra denote dos conceptos contradictorios: poder de capacidad y poder sobre dominio. Esta contradicción, no obstante, es de una categoría particular. El poder dominio es resultado de la paralización del poder capacidad. El poder sobre es la perversión del poder de. La capacidad de hacer uso productivo de sus poderes es la potencia del hombre. La incapacidad es su impotencia. Con su poder racional puede atravesar la superficie de los fenómenos y comprender su esencia. Con su poder de amar puede traspasar el muro que separa una persona de otra. Con su poder de imaginación puede concebir cosas que aún no existen. Puede planear y de esta manera comenzar a crear. Cuando carece de potencia, la forma de relación del hombre con el mundo se pervierte, convirtiéndose en un deseo de dominar, de ejercer poder sobre otros como si fueran cosas. El dominio está ligado a la muerte, la potencia a la vida. El dominio nace de la impotencia y a su vez la acrecienta, pues si un individuo puede forzar a otros a que le sirva, su propia necesidad de ser productivo se va paralizando gradualmente. ¿Cómo se relaciona el hombre con el mundo cuando usa sus poderes en forma productiva? El mundo exterior puede ser experimentado de dos maneras: reproductivamente, percibiendo la realidad del mismo modo que una película copia literalmente los objetos fotografiados, aunque aún la simple percepción reproductiva requiere la participación activa de la mente, y generativamente, concibiéndola, vivificándola y recreando este nuevo material por medio de la actividad espontánea de los propios poderes mentales y emocionales. Si bien, hasta cierto punto, cada individuo reacciona en ambas formas, en cambio, el grado respectivo de cada clase de experiencia difiere ampliamente. En algunas ocasiones, una de las dos se encuentra atrofiada y el estudio de estos casos extremos, en los cuales el modo reproductivo o el generativo se hallan casi ausentes, ofrece la forma más adecuada de comprender cada uno de estos fenómenos. Es muy frecuente en nuestra cultura la atrofia relativa de la capacidad generatriz. Una persona puede ser capaz de reconocer las cosas tal como son, o como su cultura sostiene que son, pero es incapaz de animar o vivificar su percepción desde su interior. Tal persona es el ejemplo típico del perfecto realista, quien percibe todo aquello susceptible de ser percibido en los rasgos superficiales del fenómeno, pero que es completamente incapaz de atravesar la superficie y llegar a la esencia y de visualizar lo que aún no se manifiesta. Ve los detalles pero no el conjunto, los árboles pero no el bosque. La realidad es para él tan solo la suma total de lo ya materializado. Esta persona no carece de imaginación, pero su forma de imaginar es calculadora. Le permite combinar factores, todos los cuales son conocidos y existentes, e inferior su comportamiento futuro. Por otra parte, la persona que ha perdido la capacidad de percibir la realidad es un loco. El psicótico construye un mundo interior de realidad en el cual parece tener confianza. Vive en su propio mundo, y los factores comunes de la realidad, tal como son percibidos por todos los demás, son irreales para él. Cuando una persona ve objetos que no existen en la realidad, sino que son enteramente el producto de su imaginación, tiene alucinaciones. Interpreta los hechos sobre la base de sus propios sentimientos, sin referencia a lo que acontece en la realidad, o al menos sin su reconocimiento apropiado. Una persona paranoica puede creer que es perseguida, y una señal casual puede interpretarla como indicio de un plan para humillarlo o arruinarlo. Está convencida de que la ausencia de cualquier otra manifestación más obvia y más explícita de tal intención no prueba nada, de que, aunque la señal puede parecer inocente en la superficie, su significado real se hace evidente si se mira más hondo. En el psicótico, la verdadera realidad ha sido eliminada y una realidad interior ocupa su lugar. El realista percibe solamente los rasgos superficiales de las cosas,
ve el mundo manifiesto, puede reproducirlo de modo fotográfico en su mente y puede actuar manejando a los objetos y a las personas tal como aparecen en esa imagen. El loco es incapaz de ver la realidad tal como es. La percibe únicamente como un símbolo y un reflejo de su mundo interior. Ambos están enfermos. La enfermedad del psicótico, que ha perdido el contacto con la realidad, es tal que éste no puede funcionar socialmente. La del realista lo empobrece en su calidad humana, pues aunque no esté incapacitado para su actuación social, su visión de la realidad, por carecer de profundidad y perspectiva, se deforma a tal grado que lo hace cometer errores cuando se trata de algo más que de manejar datos inmediatos y metas de corto alcance. El realismo parece ser lo opuesto a la insania y sin embargo es solamente su complemento. Lo verdaderamente opuesto tanto al realismo como a la locura es la productividad. El ser humano normal es capaz de relacionarse con el mundo simultáneamente, percibiéndolo tal como es y concibiéndolo animado y enriquecido por sus propias facultades. Si una de esas capacidades está atrofiada, el hombre está enfermo, pero la persona normal posee ambas capacidades, aunque difieren en su grado respectivo. La presencia de ambas capacidades, la reproductiva y la generatriz, es una condición previa para la productividad. Son dos polos opuestos cuya interacción es la fuente dinámica de la productividad. Con lo último, quiero decir que la productividad no es la suma o la combinación de ambas capacidades, sino que es algo nuevo que brota de esta interacción. Hemos descrito a la productividad como un modo particular de vinculación con el mundo. Surge ahora el problema de si hay algo que la persona productiva produce y, de ser así, ¿qué es lo que produce? Si bien es cierto que la productividad del hombre puede crear objetos materiales, obras de arte y sistemas de pensamiento, el objeto más importante de la productividad es el hombre mismo. El nacimiento es solamente un paso particular en una continuidad que comienza con la concepción y concluye con la muerte. Todo lo que se encuentra entre estos dos polos es un proceso que consiste en dar nacimiento a las propias potencialidades, en dar vida a todo aquello que en forma potencial está en las dos células. Pero mientras el crecimiento físico avanza por sí mismo, si existen las condiciones apropiadas para ello, el proceso del nacimiento en el plano mental, en contraste, no se efectúa automáticamente. El dar vida a las potencialidades intelectuales y emocionales del hombre, el dar nacimiento a su yo, requiere actividad productiva. Es parte de la tragedia de la situación humana que el desarrollo del yo jamás sea completo. Aún bajo las mejores condiciones, solo una parte de las potencialidades del hombre son realizadas. El hombre siempre muere antes de haber nacido completamente. Aunque no es mi intención presentar una historia del concepto de productividad, quiero dar algunas ilustraciones sobresalientes que pueden ayudar a una mejor aclaración del concepto. La productividad es uno de los conceptos clave en el sistema ético de Aristóteles. Se puede determinar la virtud, dice, estableciendo cuál es la función del hombre. Exactamente como en el caso de un flautista, un escultor o cualquier otro artista, se supone que el bien reside en la función específica que distingue a esos hombres de otros y los hace ser lo que son. La virtud del hombre también reside en la función específica que lo distingue de otras especies y le hace ser lo que es. Tal función es una actividad del alma que es consecuencia o implica un principio racional. Pero no es del todo indiferente, dice, colocar el bien supremo en la posesión o en el uso, en el estar en el alma o en la actividad. Porque el estado del alma puede existir sin producir ningún buen resultado, como en un hombre que duerme o de alguna otra manera permanece inactivo, pero la actividad no puede hallarse jamás en el caso. El sujeto de la actividad actuará necesariamente y actuará bien. El hombre virtuoso para Aristóteles es el que por su actividad, guiado por su razón, da nacimiento a las potencialidades específicas del hombre. Por virtud y poder, dice Spinoza, entiendo lo mismo. La libertad y la bienaventuranza consisten en la comprensión del hombre de sí mismo y en su esfuerzo por llegar a ser lo que es potencialmente, por aproximarse más y más al modelo de la naturaleza humana. La virtud, según Spinoza, es idéntica al uso que el hombre hace de sus propios poderes y el vicio es su fracaso en este uso.
La esencia de lo malo, para Spinoza, es la impotencia. El concepto de la actividad productiva fue hermosamente expresado en forma poética por Goethe e Ibsen. Fausto es un símbolo de la búsqueda eterna del hombre por el sentido de la vida. Ni la ciencia, o el placer, ni el poder, ni siquiera la belleza responden a la pregunta de Fausto. Goethe propone que la única respuesta a la pregunta del hombre es la actividad productiva que se identifica con la virtud. En el prólogo en el cielo, el Señor dice que no es el error, sino la inactividad lo que hace fracasar al hombre. La actividad del hombre puede crear muy fácilmente, pero pronto se inclina al sosiego absoluto. Por eso, de buen grado le doy un compañero, que estimula y actúa y debe crear como diablo. Pero vosotros, los verdaderos hijos de Dios, alegraos de la viva y rica belleza. El poder creador, lo que eternamente obra y vive, abrazadlo con los gentiles marcos del amor, y lo que en vacilante aparición se cierne, consolidadlo con perdurables pensamientos. Al final de la segunda parte, Fausto ha ganado su apuesta con Mefistófeles, ha errado y ha pecado, pero no ha cometido el pecado crucial, el de la improductividad. Las últimas palabras de Fausto expresan esta idea con mucha claridad, simbolizada por la acción de reclamar del mar tierra cultivable. Abriría yo así espacio para muchos millones de seres que podrían vivir, si no seguros, por lo menos en libre actividad. Verde el campo y fructífero, hombres y rebaños igualmente holgados sobre la novísima tierra, igualmente adheridos a la fuerza de la colina, a la población audaz y laboriosa, aquí, en el interior, un país paradisíaco. Encréspese fuera, hasta alcanzar el borde, la ola embravecida, y siempre golosa por infiltrarse, corre empujada a llenar los huecos. Sí, por entero me entrego a ese designio, que esa es la última palabra de la sabiduría. Solo merece libertad y vida quien diariamente sabe conquistarlas. Transcurran aquí, de ese modo, sus activos años, cercados de peligros, el niño, el hombre adulto y el anciano. Un gentío así querría yo ver, y hallarme en terreno libre con un libre pueblo. Decirle habría al momento: detente, eres tan bello, no es posible que la huella de mis días terrenales vaya a perderse en los eones. En el presentimiento de tan alta dicha, gozo yo ahora del supremo momento. Si bien el Fausto de Goethe expresa la fe en el hombre, que fue característica de los pensadores progresistas de los siglos XVIII y XIX, Peer Gynt de Ibsen, escrito en la segunda mitad del siglo XIX, es un análisis crítico del hombre moderno y de su improductividad. El hombre moderno en busca de sí mismo sería un subtítulo muy adecuado para esta obra. Peer Gynt cree que está obrando en su favor al emplear toda su energía en lograr éxito y riqueza. Vive de acuerdo con el principio bástate a ti mismo, representado por los gnomos, y no de acuerdo con el principio humano. Sé sincero contigo mismo. Al final de su vida, descubre que su egoísmo y empeño por explotar le han impedido desarrollarse, que la realización de sí mismo únicamente es posible cuando se es productivo, cuando se puede dar vida a las propias potencialidades. Las potencialidades no realizadas de Peer Gynt le acusan de su pecado y señalan la verdadera causa de su fracaso como ser humano, su falta de productividad. Los ovillos. Somos los pensamientos que deberías haber pensado, las manos que deberías haber estrechado. Deberíamos habernos alzado a las alturas con voces incitantes. Y henos aquí, teniendo que rodar como ovillos grises de lana. Hojas secas. Nosotros somos el lema que deberías haber pregonado. Mira cómo nos has desgajado la desidia. El gusano ha roído nuestros bordes. Jamás pudimos extendernos como una corona en torno de los frutos. Susurros en el aire. Somos los camiones que debieras haber cantado. Somos las canciones que deberías haber cantado. Millares de veces nos has reprimido. En el fondo de tu corazón permanecemos aguantando. Nunca nos buscaste. Había veneno en tu garganta. Rocío.
Somos las lágrimas nunca vertidas, hirientes agujas de hielo. Hubiéramos podido derretirnos. Ahora se clava la aguja en el velludo pecho. La herida se ha cerrado y se consumió nuestro poder. Brindas de paja. Somos las obras que debiste realizar. La duda asfixiante nos ha aplastado y nos ha desmenuzado. El día del juicio vendremos en tropel y lo atestiguaremos así. Entonces recibirás tu merecido. Hasta aquí nos hemos dedicado a inquirir acerca de las características generales de la orientación productiva. Debemos tratar ahora de examinar la productividad tal como se manifiesta en las actividades específicas, ya que únicamente estudiando lo concreto y lo específico se puede lograr la plena comprensión de lo general. Inciso B. El amor y el pensamiento productivos. La existencia humana se caracteriza por el hecho de que el hombre está solo y separado del mundo. No siendo capaz de soportar esta separación, se siente impulsado a buscar la relación y la unidad. Existen muchos medios para los cuales puede satisfacer esa necesidad, pero solamente uno que le permite permanecer intacto como entidad única. Solo un modo en el cual despliega sus propios poderes en el proceso mismo de estar relacionado. La paradoja de la existencia humana es que el hombre debe buscar simultáneamente la cercanía con los demás y la independencia, la unión con otros y al mismo tiempo la conservación de su individualidad y de su particularidad. La respuesta a esta paradoja y al problema moral del hombre, como lo hemos señalado, es la productividad. Se puede estar relacionado con el mundo productivamente, obrando y comprendiendo. El hombre produce objetos, ejercitando sus poderes sobre la materia en el proceso de creación. El hombre comprende el mundo, mental y emocionalmente, a través de la razón y del amor. Su poder de razonar lo faculta para atravesar la superficie y alcanzar la esencia de su objeto al relacionarse activamente con él. Su capacidad de amar lo faculta para atravesar el muro que lo separa de otras personas y para comprenderlas. Aunque el amor y la razón son únicamente dos formas diferentes de comprender al mundo, y aunque el uno no es posible sin la otra y viceversa, son expresiones de diferentes poderes, el de la emoción y el del pensamiento, y, por consiguiente, deben ser analizados por separado. El concepto de amor productivo es ciertamente muy diferente de aquello que con frecuencia llamamos amor. Difícilmente existe otra palabra que sea más ambigua y desconcertante que la palabra amor. Es empleada para denotar casi todo sentimiento que no sea el odio y la aversión. Abarca todo, desde el amor por una golosina hasta el amor por una sinfonía, desde la simpatía moderada hasta el más intenso sentimiento de apego. Las personas creen que aman cuando se han enamorado de alguien. Llaman amor a su dependencia y también a su posesividad. Creen, en efecto, que no hay nada más fácil que amar, que la dificultad radica únicamente en encontrar el objeto adecuado y que su incapacidad para ser feliz en el amor se debe a su mala suerte de no encontrar el compañero adecuado. Pero, en contraste con todo este pensamiento confuso y caprichoso, el amor es un sentimiento muy específico. Si bien cada ser humano tiene una capacidad para el amor, su realización es uno de los logros más difíciles. El amor genuino está arraigado en la productividad y por eso podría ser llamado propiamente amor productivo. Su esencia es la misma en el amor de una madre que por su hijo. Su esencia es la misma en el amor de una madre por su hijo, en el amor para con nuestros semejantes o en el amor erótico entre dos individuos. Que esto rige igualmente con respecto al amor hacia otros y hacia nosotros mismos será considerado más adelante. A pesar de que los objetos amorosos difieren y en consecuencia la intensidad y la cualidad del amor mismo también difieren, algunos elementos básicos pueden ser considerados como característicos de todas las formas de amor productivo. Son estos: el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. El cuidado y la responsabilidad denotan que el amor es una actividad y no una pasión que nos vence o un efecto por el cual somos afectados. El elemento de cuidado y responsabilidad en el amor productivo han sido admirablemente descrito en el libro de Jonás. Dios ha dicho a Jonás que vaya a Nínive a advertir a sus habitantes que serán castigados a menos que enmienden sus costumbres malas. Jonás abandona su misión porque teme que el pueblo de Nínive se arrepienta y que Dios lo perdone. Es un hombre dotado de un fuerte sentido del orden y la ley, pero sin amor.
Sin embargo, en su intento de huir, se encuentra en el vientre de una ballena, lo cual simboliza el estado de aislamiento y reclusión que le ha traído su falta de amor y de solidaridad. Dios lo salva y Jonás se encamina a Nínive, predica a sus habitantes tal como Dios le había ordenado y acaece lo que temía. La gente de Nínive se arrepiente de sus pecados, enmienda sus costumbres y Dios los perdona y decide no destruir la ciudad. Jonás se siente intensamente enfadado y decepcionado. Él quería justicia y no misericordia. Por último, encuentra algún descanso bajo la sombra de un árbol que Dios ha hecho crecer para protegerle del sol. Pero cuando Dios hace marchitar el árbol, Jonás se siente deprimido y se lamenta con cólera a Dios. Dios le responde: tú has sentido piedad por el ricino, por el cual no has trabajado ni lo has hecho crecer, que surgió en una noche y en una noche pereció. ¿Y no habría yo de perdonar a Nínive, la gran ciudad, en la que moran más de 6 ventenas de miles de individuos, que no pueden discernir sobre su mano derecha y su mano izquierda, y también mucho ganado? La respuesta de Dios a Jonás debe interpretarse simbólicamente. Dios explica a Jonás que la esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer algo, que el amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por aquello que se ama. La historia de Jonás implica que el amor no puede estar separado de la responsabilidad. Jonás no se siente responsable por la vida de sus hermanos. Él, al igual que Caín, pudo preguntar: ¿acaso soy el cuidador de mi hermano? La responsabilidad no es un deber impuesto a uno desde fuera, sino mi respuesta a algo que siento que me concierne. Responsabilidad y respuesta tienen la misma raíz. Respondere, responder. Ser responsable significa estar dispuesto a responder. El amor materno es el ejemplo más común y de más pronta comprensión de lo que es el amor productivo. Su verdadera esencia es el cuidado y la responsabilidad. El cuerpo de la madre trabaja para el niño durante el periodo de la gestación y su amor consiste, después del parto, en su esfuerzo por hacer crecer al niño. El amor materno no depende de condiciones que deba reunir el niño a fin de ser amado. Es incondicional, basado únicamente en la respuesta de la madre ante las necesidades del niño. No es de asombrarse, pues, que el amor materno haya sido un símbolo de la forma más excelsa del amor, tanto en el arte como en la religión. El término hebreo que expresa el amor de Dios por el hombre y el amor del hombre para con sus semejantes es rechamim, cuya raíz es rechem, matriz. Pero no es tan evidente la conexión del cuidado y de la responsabilidad con el amor individual. Se tiene la creencia de que enamorarse es la culminación del amor, cuando en realidad es el comienzo y solamente una oportunidad para lograr el amor. Se cree que el amor es el resultado de una cualidad misteriosa por la cual dos personas se atraen mutuamente, un acontecimiento que ocurre sin esfuerzo. En verdad, tanto la soledad del hombre como su apetito sexual originan que éste fácilmente se enamore y nada misterioso hay acerca de ello, pues es una ganancia que se puede perder con la misma rapidez con que ha sido obtenida. No se es amado accidentalmente. El propio poder de amar produce el amor, tal como el estar interesado lo hace a uno interesante. Los individuos se preocupan por el problema de si son atractivos, mientras olvidan que la esencia de la atracción es su propia capacidad para amar. Amar a una persona productivamente implica cuidar y sentirse responsable de su vida, y no únicamente de su existencia física, sino del crecimiento y desarrollo de todos sus poderes humanos. Amar productivamente es incompatible con ser pasivo, con contemplar la vida de la persona amada. Implica trabajo y cuidado y la responsabilidad por su desarrollo. A pesar del espíritu universalista de las religiones monoteístas de Occidente y de los conceptos políticos progresistas que tienen su expresión en la idea de que todos los hombres son creados iguales, el amor por la humanidad no ha llegado a ser una experiencia común. Considérase al amor por la humanidad como un logro, el cual, a lo sumo, es posterior al amor hacia un individuo, o como un concepto abstracto cuya realización está reservada para el futuro. Pero el amor hacia el hombre no puede ser separado del amor hacia un individuo. Amar a una persona productivamente significa estar relacionado con su esencia humana, con ella como representante de la humanidad. El amor a un individuo
en tanto esté separado del amor a los semejantes, puede referirse únicamente a lo superficial y lo accidental. Por necesidad, permanecerá sin ahondar. Si bien puede decirse que el amor por lo demás difiere del amor maternal en que el niño se encuentra desamparado y nuestro semejante no, puede también decirse que aún esta diferencia es relativa. Todos los hombres necesitan ayuda y dependen unos de otros. La solidaridad humana es la condición necesaria para el despliegue de cada uno de los individuos. El cuidado y la responsabilidad son elementos constitutivos del amor, pero sin el respeto por la persona amada y su conocimiento, el amor degenera en dominación y posesión. Respeto no es temor. Indica, de acuerdo con la raíz de la palabra, respicere, mirar a. La aptitud para ver una persona tal como es, de ser consciente de su individualidad y singularidad. No es posible respetar a una persona sin conocerla. Cuidado y responsabilidad serían ciegos si no estuvieran guiados por el conocimiento de la individualidad de la persona. Un intento preliminar para comprender el pensamiento productivo puede hacerse examinando la diferencia entre razón e inteligencia. La inteligencia es el instrumento de que dispone el hombre para la obtención de metas prácticas, con el fin de descubrir aquellos aspectos de las cosas cuyo conocimiento es necesario para su manejo. La meta en sí misma, o lo que es lo mismo, las premisas en que se basa el pensamiento inteligente, no son puestas en duda, sino aceptadas y pueden o no ser racionales en sí mismas. Esta cualidad particular de la inteligencia puede verse claramente en un caso extremo, el de la persona paranoica. Su premisa, por ejemplo, de que todos los individuos conspiran contra ella, es irracional y falsa. Pero sus procesos de pensamiento basados en esta premisa pueden mostrar un grado considerable de inteligencia. En su intento de probar su tesis paranoica, conecta observaciones y hace construcciones lógicas que a menudo suelen ser tan convincentes que resulta difícil probar lo irracional de su premisa. La aplicación de la pura inteligencia a problemas no se encuentra, por supuesto, limitada a tal fenómeno patológico. La mayor parte de nuestros pensamientos se ocupa necesariamente de la obtención de resultados prácticos, de los aspectos cuantitativos y superficiales de los fenómenos, sin inquirir acerca de la validez de los fines y de las premisas implicadas, y sin intentar comprender la naturaleza y cualidad de los fenómenos. La razón implica una tercera dimensión, la de la profundidad, que alcanza la esencia de las cosas y de los procesos. Si bien la razón no se encuentra divorciada de los fines prácticos de la vida, y señalar enseguida en qué sentido es cierto esto, no es un simple instrumento para la acción inmediata. Su función es conocer, entender, captar y relacionarse con las cosas por medio de su comprensión. La razón penetra la superficie de las cosas a fin de descubrir su esencia, sus relaciones ocultas y sus significados profundos. Su razón es como si ella fuere no bidimensional, sino perspectivista, para usar el término de Nietzsche. Esto es, abarca todas las perspectivas y dimensiones concebibles y no solamente las de relevancia práctica. El ocuparse de la esencia de las cosas no significa ocuparse de algo que está detrás de las cosas, sino de lo esencial, de lo genérico y lo universal, de los rasgos más generales y significativos del fenómeno, libre de sus aspectos superficiales y accidentales, lógicamente irrelevantes. Podemos proceder ahora a examinar algunas otras características más específicas del pensamiento productivo. El sujeto, en el pensamiento productivo, no es indiferente a su objeto, sino que éste le concierne y le afecta. No se experimenta al objeto como algo muerto y separado de sí mismo y de la vida de uno. Al contrario, el sujeto está intensamente interesado en su objeto y cuanto más íntima sea la relación con él, tanto más fecundo es su pensamiento. Es esta misma relación entre él y su objeto lo que en primera instancia estimula su pensamiento. Para él, una persona o cualquier fenómeno llega a ser objeto de su pensamiento porque es un objeto de su interés, importante desde el punto de vista de su vida individual o de la existencia humana en general. Una hermosa ilustración de este punto es la historia del descubrimiento por Buda de la cuádruple verdad. Buda vio a un hombre muerto, a un hombre enfermo y a un hombre anciano. Él, el hombre joven, se sintió profundamente afectado por el destino inevitable del hombre
y su reacción frente a su observación fue el estímulo de su pensamiento que dio por resultado su teoría de la naturaleza de la vida y los caminos para la salvación del hombre. Su reacción no fue, ciertamente, la única posible. Un médico moderno, en la misma situación, podría reaccionar comenzando por pensar cómo combatir la muerte, la enfermedad y la vejez, pero su pensamiento será igualmente determinado por su reacción total frente a su objeto. El pensador, en el proceso del pensamiento productivo, es motivado por su interés por el objeto, es afectado por él y reacciona frente a él. Se interesa y responde. Pero el pensamiento productivo se caracteriza también por la objetividad, por el respeto del sujeto pensante por su objeto, por su capacidad de ver el objeto tal como es y no como desea que fuere. Esta polaridad entre objetividad y subjetividad es característica del pensamiento productivo como lo es de la productividad en general. Ser objetivo es posible únicamente si respetamos las cosas que observamos. Vale decir, si somos capaces de verlas en su singularidad e interdependencia. Este respeto no es esencialmente diferente del respeto que habíamos considerado en conexión con el amor. Si yo quiero comprender algo, debo estar capacitado para verlo tal como existe, de acuerdo con su propia naturaleza. Y aunque esto es verdad para todos los objetos del pensamiento, constituye, al mismo tiempo, un problema de especial importancia para el estudio de la naturaleza humana. Otro aspecto de la objetividad debe estar presente en el pensamiento productivo acerca de los objetos animados e inanimados. El de ver la totalidad de un fenómeno. Si el observador aísla un aspecto del objeto sin ver el conjunto, no logrará la comprensión apropiada ni siquiera de ese solo aspecto que estudia. Wertheimer ha insistido especialmente sobre este punto, considerándolo como el elemento más importante del pensamiento productivo. Los procesos productivos, dice, son frecuentemente de esta naturaleza. Con el deseo de lograr una real comprensión, se inicia el examen y la investigación. Cierta región del campo de estudio llega a hacerse decisiva. Es enfocada, pero no llega a estar aislada. Se desarrolla un nuevo y más profundo punto de vista estructural de la situación, implicando cambios en el significado funcional, en el agrupamiento, etc. de los detalles. Dirigido por lo que requiere la estructura de una situación para una región decisiva, se es conducido a una predicción razonable, la cual, como las otras partes de la estructura, exige una verificación directa o indirecta. Se implican dos direcciones: lograr un cuadro total consistente y ver lo que la estructura del conjunto requiere para las partes. La objetividad no requiere únicamente ver el objeto tal como es, sino también verse a sí mismo como uno es. Vale decir, ser consciente de la constelación particular en que uno se encuentra como un observador relacionado con el objeto de la observación. El pensamiento productivo, por consiguiente, se determina por la naturaleza del objeto y la naturaleza del sujeto, quien se vincula con su objeto en el proceso del pensamiento. Esta doble determinación constituye la objetividad, en contraste con la falsa subjetividad en la cual el pensamiento no está regulado por el objeto y degenera así en prejuicio, en pensamiento caprichoso y en fantasía. La objetividad, sin embargo, no es sinónimo de despego, de ausencia de interés y de cuidado como frecuentemente se implica en una falsa idea de la objetividad científica. ¿Cómo puede atravesarse la velada superficie de las cosas y llegar hasta sus causas y relaciones si no se tiene un interés vital y suficientemente incitante para una tarea tan afanosa? ¿Cómo podrían formularse las metas de la indagación sino refiriéndolas a los intereses del hombre? La objetividad no significa indiferencia y desapego, significa respeto, o sea, la aptitud para no deformar y falsificar a las cosas, a las personas y a uno mismo. Pero el factor subjetivo en el observador, sus intereses, ¿no tiende acaso a deformar su pensamiento con la mira de alcanzar los resultados deseados? ¿No es la falta de interés personal la condición para la indagación científica? La idea de que la falta de interés sea una condición para reconocer la verdad es errónea. Difícilmente ha habido un descubrimiento o un conocimiento importante que no tenga por motor un interés del sujeto pensante. En efecto, el pensamiento desinteresado se torna estéril y de corto alcance.
Lo que importa no es si existe o no interés, sino qué clase de interés existe y cuál será su relación con la verdad. Todo pensamiento productivo es estimulado por el interés del observador. Nunca es un interés per se lo que deforma las ideas, sino aquellos intereses que son incompatibles con la verdad, con el descubrimiento de la naturaleza del objeto sometido a la observación. El concepto de que la productividad es una facultad humana intrínseca contradice la idea de que el hombre es perezoso por naturaleza y que debe ser forzado a ser activo. Esta presunción es muy antigua. Cuando Moisés suplicó al faraón que dejara partir al pueblo judío para que éste pudiera adorar a Dios en el desierto, su respuesta fue: vosotros sois perezosos, nada más que perezosos. El trabajo del esclavo significaba para el faraón hacer algo. Adorar a Dios, en cambio, para él era pereza. La misma idea han adoptado aquellos que han querido beneficiarse con la actividad de otros sin importarles su productividad, lo cual no pueden explotar. Nuestra propia cultura parecería ofrecer testimonio de lo opuesto. El hombre de Occidente ha estado obsesionado durante las últimas centurias por la idea del trabajo, por la necesidad de una actividad constante. En esta circunstancia es casi incapaz de haraganear. Este contraste, sin embargo, es solo aparente. La pereza y la actividad compulsiva no son opuestas, sino dos síntomas del trastorno en el funcionamiento adecuado del hombre. En el individuo neurótico encontramos frecuentemente la incapacidad para trabajar como su síntoma principal. En la llamada persona ajustada, la incapacidad para gozar del ocio y del reposo. La actividad compulsiva no es lo opuesto a la pereza, sino su complemento. Lo opuesto a ambas es la productividad. El entorpecimiento de la actividad productiva da lugar a la inactividad y a la superactividad. El hambre y la fuerza nunca pueden ser condiciones para la actividad productiva. Por el contrario, la libertad, la seguridad económica y una organización de la sociedad en la cual el trabajo pueda ser la expresión más significativa de las facultades del hombre, constituyen los factores conducentes a la expresión de la tendencia natural del hombre a hacer uso productivo de sus poderes. La actividad productiva se caracteriza por el intercambio rítmico de la actividad y el respeto. El trabajo, el amor y el pensamiento productivos son posibles únicamente si la persona puede estar, cuando es necesario, sosegada y sola consigo misma. Ser capaz de prestar atención a sí mismo es un requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás. El sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros.